Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Tendencia, el espacio donde entendemos lo que está pasando en el mundo del espectáculo, pero sobre todo, ¿por qué está pasando? Yo soy Ariadna Paola y hoy vamos a hablar de una historia que parece conocida, pero que en realidad es mucho más compleja de lo que parece. Porque crecer frente a millones de personas suena increíble, hasta que esas mismas personas empiezan a definir quién debería ser. Y eso es exactamente lo que vivió Ariana Grande. Pero lo que pasó después cambió todo. Antes de los escenarios llenos, antes de los récords, antes de convertirse en una de las voces más reconocibles del mundo, había una etapa distinta, más simple, más controlada, más segura. Ariana comenzó en un entorno donde todo ya estaba definido. Personajes claros, historias escritas, una imagen específica que el público podía entender fácilmente. Y eso al inicio funciona. Te da visibilidad, te da reconocimiento, pero también te encierra, porque cuando millones de personas te conocen de una sola forma, cambiar esa percepción no es una transición, es una ruptura. Y aquí es donde empieza el primer reto real, porque no basta con querer cambiar, hay que lograr que el público lo acepte. Y eso rara vez es fácil, pero lo que muchos no veían en ese momento era que la música siempre estuvo ahí, no como una opción secundaria, sino como el verdadero objetivo. Y cuando decidió dar el salto, no fue inmediato, no fue perfecto, pero fue constante. Cada lanzamiento, cada presentación, cada decisión iba construyendo algo, lento pero firme. Y aquí es donde muchos fallan, porque cambiar de industria no es solo cambiar de escenario, es cambiar de percepción, es demostrar que eres más que lo que ya conocen de ti. Y poco a poco eso empezó a suceder. Pero lo más interesante no fue el cambio de medio, fue el cambio de identidad. Porque en algún punto, Ariana dejó de ser vista como una actriz que canta y empezó a ser reconocida como una artista. Y eso cambia todo, porque cuando eso ocurre, ya no dependes de lo que hiciste antes. Empiezas a definir lo que eres ahora, pero ese proceso no es inmediato. Implica decisiones, implica riesgos, implica equivocarse y sobre todo, implica exponerse, porque construir una identidad frente al público significa mostrar partes de ti que antes no estaban visibles. Y ahí es donde la historia se vuelve más humana. Porque detrás de la evolución profesional hay una evolución personal. Y no siempre ocurre de forma tranquila. Hubo momentos que marcaron su camino. Momentos que no se pueden ignorar, pero que tampoco necesitan ser explotados. Porque no se trata de morbo, se trata de contexto, de entender que la fama no elimina las dificultades, las amplifica. Y cuando algo ocurre, no se queda en lo privado, se vuelve público, se analiza, se interpreta, se comenta. Y eso genera una presión constante. Una presión que no siempre se ve, pero que siempre está. Y aquí es donde muchos artistas se pierden, porque no logran separar quiénes son de lo que el público espera. Pero en este caso, algo cambió. Porque en lugar de romperse, hubo una transformación, una evolución que empezó a reflejarse en su música. Porque cuando un artista cambia, su sonido también cambia. Se vuelve más honesto, más directo, más conectado con su realidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las canciones dejaron de ser solo interpretaciones y empezaron a sentirse como experiencias, como fragmentos de algo más personal. Y eso generó algo muy poderoso: conexión. Porque el público ya no solo escuchaba, entendía. Y cuando eso sucede, la relación cambia. Dejas de ser alguien que entretiene y te conviertes en alguien que representa algo. Pero esa conexión también tiene un costo, porque entre más cercana es la relación con el público, más expectativas existen, más opiniones, más presión. Y aquí es donde aparece uno de los elementos más importantes de toda esta historia: el control. Porque en la industria del entretenimiento no siempre decides cómo te ven, no siempre decides qué se dice de ti, no siempre decides qué narrativa domina. Pero cuando logras tomar ese control, todo cambia. Y en este caso, eso fue clave. Porque poco a poco, Ariana empezó a definir su propia narrativa. Su imagen, su mensaje, su forma de comunicarse. Ya no reaccionaba. Proponía, ya no seguía. Marcaba. Y eso es lo que separa a alguien relevante de alguien que trasciende. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque cuando alguien logra ese nivel de control, la percepción cambia. El público deja de verla como una figura moldeada por la industria y empiezan a verla como alguien que entiende el juego, alguien que sabe cuándo hablar y cuándo no, alguien que sabe cómo mostrarse y cuándo reservarse. Y eso, en un mundo donde todo es inmediato, es una ventaja enorme, porque mientras muchos intentan mantenerse visibles todo el tiempo, quienes realmente entienden el ritmo saben cuándo aparecer y cómo hacerlo. Y eso es exactamente lo que ha definido su evolución. No solo el talento, no solo la voz, sino la capacidad de adaptarse sin perder identidad. Y eso no es común, porque la mayoría cambia y se diluye, o se mantiene igual y pierde relevancia. Pero encontrar el punto medio
Eso es otra cosa. Eso requiere visión, requiere inteligencia, requiere entender que la carrera no es un momento, es un proceso. Y ese proceso no termina. Sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue adaptándose. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente crecer en la industria del entretenimiento? ¿Es mantenerte relevante? ¿Es cambiar constantemente? ¿O es entender quién eres mientras todo a tu alrededor cambia? Porque si algo deja esta historia, no es solo una evolución artística, es una lección. Una sobre identidad, sobre presiones, sobre transformación y sobre algo que pocas veces se menciona, pero que lo define todo, la capacidad de decidir quién eres. Cuando todos los demás ya tienen una opinión y en un mundo donde todos hablan, donde todos opinan, donde todos juzgan, eso puede ser lo más difícil de lograr. Y también lo más importante. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es posible crecer frente al mundo sin perder tu esencia? ¿O en algún punto todos tienen que cambiar para mantenerse? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarme. Yo soy Ariadna Paola y esto fue En Tendencia. Nos vemos en el próximo video.